Bueno, ya sabéis qué día es hoy, ¿no? Domingo, pero ¿qué se celebra hoy? El Día del Señor y el Día de la Madre, exactamente. Ay, ay, ay. También la cursa del Corte Inglés. No sé si alguien se ha ido a correrla. Bueno, pero me quiero centrar precisamente en el Día de la Madre, que la sociedad la celebra hoy, así que muchas felicidades a todas las madres aquí presentes. De nada. También a las que están conectadas por Zoom, que luego veremos quiénes son. Bueno, pues sabéis que estamos viviendo unos tiempos complicados, unos tiempos donde precisamente las identidades individuales y los roles familiares están puestos en cuestión, ¿no? Están cuestionados y distorsionados. No voy a hablar sobre este tema, pero sí que quiero aprovechar la celebración de hoy para reivindicar el incalculable valor que tiene la figura de una madre en una familia, y sobre todo si esa madre es cristiana. Y lo vamos a ver en el caso de Loida, madre de Eunice, que fue madre de Timoteo. Así que fijaos que aquí tenemos representadas precisamente 3 generaciones por línea materna. Así que este va a ser el tema que os traigo en esta mañana, el valor de una madre, sobre todo si es cristiana. Vamos a empezar leyendo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo: doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones de noche y de día, anhelando verte al serme recordadas tus lágrimas, para que sea lleno de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Así que veis que estamos claramente en un ámbito cristiano, donde además de los vínculos familiares, que los hay, lo que se valora por encima de todo es la fe en Jesús. Una fe auténtica, una fe verdadera, una fe sincera, que sería lo contrario a una fe fingida, que no tiene ningún valor. Fingir fe es una pérdida de tiempo. Esa fe en la persona de Jesús, dice el apóstol Pablo, provenía de Loida y de su hija Eunice. Es en ellas, en primer lugar, donde el apóstol Pablo se centra, ¿vale? Y no las recuerda como personas que siguen unos ritos religiosos determinados, sean judíos o sean cristianos, no cumplen una liturgia estipulada, ¿vale?, sino que hay una relación real con alguien personal, que es Jesús. Versículo 5, una fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y por supuesto, dice, en ti, Timoteo, también. Pero antes de seguir adelante, vamos a fijarnos en algunos detalles históricos para entender el contexto de estas palabras del apóstol Pablo, ¿vale? Este núcleo familiar, porque aquí hay un núcleo familiar, estaba compuesto por 4 personas. La primera sería Loida, que era la madre de Eunice. Ambas eran judías, con todo el bagaje, sobre todo espiritual, que este detalle tenía. Eran judías. Y subrayo este detalle porque Eunice estaba casada con un hombre griego, ¿vale? No se sabe el motivo, por lo tanto no podemos aportar más datos, pero en el ámbito espiritual esto suponía un gran choque, porque los griegos, ya sabéis que creían en los dioses del Olimpo. Y los judíos, ¿en quién creían? Creían en un Dios único y personal, llamado Yahvé.
Un Dios que existe por sí mismo, un Dios que no ha sido inventado por los hombres y por las características que este Dios mismo revela de él, se comprende que realmente ha sido imposible que este Dios revelado en las Escrituras haya sido inventado por el hombre. Este Dios hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos. Y estoy citando parte del mensaje que el apóstol Pablo predicó en la ciudad de Listra, cuyo contenido lo encontramos en Hechos capítulo 14, que es el pasaje que vamos a tener delante ahora. Un núcleo familiar de 4 personas. Lucas nos sitúa a esta familia viviendo o residiendo en la ciudad de Listra. Listra pertenecía a la región de Licaonia, que en aquella época estaba bajo el control del Imperio Romano. En Listra no había sinagoga judía. Este detalle es importante. Lo que sí había en Listra era un templo dedicado al dios griego Zeus, el dios más importante de los dioses griegos, dios del cielo y del trueno. Así que podemos suponer que Timoteo tenía como referencia en su vida estas, digamos, 2 teologías, por decirlo de alguna manera, contrapuestas. La de su abuela y la de su madre Eunice, por un lado, la teología judía del único Dios, Yahvé, y por otra parte, la teología griega, representada por su padre, seguramente era griego, pero sobre todo allí había un templo dedicado a la adoración de Zeus. Un día entre los años 46 al 48 se presentan en esa ciudad 2 hombres, Pablo y Bernabé. Y estos hombres vienen predicando acerca de la necesidad de creer en otro hombre, un hombre llamado Jesús, que hacía 15 años atrás los romanos habían dado muerte en la ciudad de Jerusalén por medio de la crucifixión. Pero resulta que Yahvé, el Dios de Israel, lo había resucitado al 3er día de estar muerto, por lo que desde entonces Jesús mismo era capaz de dar vida eterna a todos los que creyeran en él. Este era el mensaje que Pablo y Bernabé trajeron a la ciudad de Listra un día. Estoy en Hechos 14, estoy resumiendo lo que encontramos ahí. Como en la ciudad de Listra nadie conocía quién era Jesús de Nazaret, y para demostrar su existencia y la veracidad de su mensaje, Yahvé, el Dios de Israel, permite que Pablo sanara a un cojo de nacimiento que vivía en Listra. Un día que este cojo estaba escuchando al apóstol Pablo. Como este hombre, cojo de nacimiento, era conocido en toda la ciudad de Listra, era el cojo, ¿vale? La noticia de su sanidad se extendió por toda la ciudad. De tal manera que la gente, influida por la mitología griega, enseguida identificaron a Bernabé como Zeus y a Pablo como Hermes, el dios de los oradores y del ingenio, porque era Pablo el que solía llevar la palabra, ¿no? Y decían, fijaos qué interesante, dioses han bajado a nosotros en forma humana. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 14. Pero la cosa no quedó ahí. Para complicarlo todavía más, y ya sabéis que en la vida si hay algo que se puede complicar, se complica, llegan a Listra unos judíos que estaban persiguiendo al apóstol Pablo para matarlo. Porque precisamente los judíos consideraban una aberración que Pablo, siendo judío, y habiendo perseguido en el pasado a los cristianos, resulta que se había hecho cristiano y no solamente se conformaba con eso, sino que estaba yendo por todas las ciudades y iba a las sinagogas predicando que Jesús era Yahvé hecho hombre.
cosa que los griegos no tenían problema en aceptarlo, porque sus dioses eran muy humanos, pero falsos. Los griegos atribuían a sus dioses poderes que no tenían, mientras que el hombre Jesús sí tenía todo el poder y toda la autoridad divina. Ni el dios Zeus, cuyo santuario estaba en Listra, ni el dios Hermes habían podido sanar a este cojo de nacimiento, y eso que lo tenían ahí durante toda su vida. Pero Jesús sí lo hizo. Esta es la diferencia. Jesús, aunque no estuviera presente, lo hizo a través de Pablo, porque Pablo sanó al cojo en el nombre de Jesucristo. Así que ahí estaba la evidencia y ahí estaba el poder del mensaje que Pablo y Bernabé traían a Listra. Un mensaje basado en la persona de Jesucristo. Estos judíos que llegaron a Listra consiguieron alborotar a la gente y además descubrieron a Pablo. Así que lo apedrearon. Lo apedrearon hasta que el hombre se cayó al suelo. Y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. El Señor no libró a Pablo de las pedradas, pero sí que le preservó la vida. Y leemos en Hechos capítulo 14 y versículo 20 que los discípulos rodearon a Pablo y éste milagrosamente se levantó. Y entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé hacia la ciudad de Derbe, que se encontraba a 56 kilómetros de distancia. Y aquí tenemos un detalle interesante para lo que estamos considerando en esta mañana. El detalle de que los discípulos de Listra rodearon a Pablo. Así que indica que ya había un grupito de personas que habían creído en el mensaje de Pablo y Bernabé de Jesucristo como su Dios y Señor. Así que estas personas se convirtieron en discípulos de Jesucristo, pero también se organizaron como iglesia local para estar juntos, para adorar a Jesús, para predicar de Jesús, para aprender más de Jesús. Y esto lo sabemos porque el propio Pablo, o Lucas en este caso, lo menciona en Hechos capítulo 14, versículo 23, donde dice que se nombraron ancianos en cada iglesia local. Es decir, que había discípulos que fueron nombrados para estar al frente de las iglesias, ¿no? Un tipo de organización que, por cierto, seguimos nosotros también en la actualidad. Y esto era lo que Pablo establecía cuando se formaba un grupo de discípulos, un grupo de creyentes en cada ciudad. Como ya he dicho, Pablo y Bernabé se tuvieron que ir de Listra, se marcharon a Derbe. Y en Derbe también nos cuenta Lucas que muchos creyeron en Jesucristo como su Dios y Salvador. Y obviamente se establecieron también como iglesia. Recordemos que la iglesia no se refiere a que construyeron un edificio que dedicaron a San Pablo o a San Bartolomé. No, eso es del catolicismo romano, ¿eh? La iglesia somos los cristianos, los discípulos de Jesús, reunidos en cualquier lugar. Muy bien. Estuvieron Pablo y Bernabé un tiempo en Derbe y después hicieron el camino inverso por las ciudades que habían pasado, porque tenían que volver a Antioquía de Siria o a la iglesia que se reunía en Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados por la iglesia en lo que se conoce como su primer viaje misionero, que es el que estaban realizando. Así que de Derbe pasaron a Listra, de Listra a Iconio y así en las ciudades que habían recorrido, pero luego se desviaron, ¿no? Y el objetivo era consolidar a las iglesias, capítulo 14, versículo 23 de Hechos, fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortarlos a permanecer en la fe y, sobre todo, encomendarlos al Señor
¿En quién habían creído? No habían creído a San Pablo, no habían creído a San Bartolomé, ¿no? O a San... sino al Señor Jesús. Es importante. Entre los discípulos de Listra, aparte del cojo sanado, que obviamente creyó en Jesús, allí también estaban Loida, Eunice y Timoteo. Y es importante tenerlos en cuenta, porque ellos también habían creído en Jesús por el testimonio de Pablo y Bernabé. Y por el detalle que hemos leído en la segunda carta a Timoteo, parece que como si hubo un orden en las conversiones, ¿vale? Es decir, que primero creyeron en Jesús la abuela Loida y la madre Eunice, como si la conversión de Timoteo llegó más tarde, ¿no? Es posible. Recordemos que Pablo y Bernabé estuvieron tiempo en Listra, no solamente cuando llegaron, sino también después, y sabemos que Timoteo creyó en Jesús por el testimonio de Pablo. Eso por algunos detalles que Pablo mismo dice. Muy bien, Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía de Siria, la iglesia que les encomendó, allí explican todo lo que les ha pasado y pasan un par de años, más o menos. Y entonces, de nuevo, desde la ciudad de Antioquía de Siria, o mejor dicho, desde la iglesia allí, otra vez Pablo, esta vez con Silas, decide visitar a los hermanos en la fe, las iglesias, los discípulos, ¿no?, que han dejado en todas las ciudades en los que proclamaron la palabra del Señor durante su primer viaje misionero, para saber cómo estaban, ¿no? Era lógico, saber cómo están los hermanos. Y leemos lo siguiente, vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice que Lucas dice que Pablo bajó también a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, el cual era bien elogiado por los hermanos en Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y es precisamente en este momento, en el marco de lo que conocemos como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que al visitar de nuevo la ciudad de Listra o la iglesia en Listra, la iglesia que junto con Bernabé fundó, Pablo incorpora a Timoteo en su equipo misionero como su colaborador. Y sabemos que llegó a ser con el tiempo su mano derecha, como se dice normalmente. Pero vamos a destacar algunos detalles interesantes de este texto que acabamos de leer relacionado con el tema que estamos abordando. Aquí no se menciona por nombre a Eunice, que era la madre de Timoteo, pero sí que se la menciona como una mujer judía creyente, obviamente creyente en Jesús, como resultado de la primera visita de Pablo a Listra y miembro de la iglesia allí. Otro dato curioso que llama la atención es que Timoteo no estaba circuncidado. La circuncisión era una práctica judía obligatoria para todos los varones. Solía hacerse a los 8 días de nacer el niño varón. Así que, como Lucas lo narra, se desprende aquí la influencia del padre, ¿vale? Del padre que era griego y que, por lo tanto, no quiso que se circuncidara a su hijo cuando había, por parte de la madre, una potente fe judía, ¿vale? Dato curioso. No tenemos más datos de Timoteo, no sabemos nada, si vivía en el segundo viaje de Pablo,
sí había escuchado el mensaje, el primero, ¿verdad? Cuando llegaron Pablo y Bernabé a Listra, no se sabe nada más, por lo tanto no podemos decir nada más. Así que, teniendo en cuenta esta perspectiva general, este grupo familiar formado por Loida, Eunice, su esposo y el hijo de ambos, Timoteo, volvemos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo para fijarnos en otro detalle importante en el tema que estamos viendo, que os recuerdo que es el valor de una madre cristiana. Segunda carta a Timoteo, vamos a leer los versículos, el capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niñito conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Fijaos que aquí el apóstol Pablo menciona una labor docente, ¿vale?, sobre Timoteo. ¿Quién la hizo? Pablo habla en plural. ¿De quiénes aprendiste? ¿De quiénes aprendió las Escrituras? De la abuela Loida y de la madre Eunice. Curioso. No le circuncidaron con el valor espiritual que este rito tenía en el judaísmo, ¿verdad? Como era la señal del pacto entre Yahvé y Abraham y sus descendientes. Eso no lo hicieron. Pero sí, desde pequeño, la abuela Loida y la madre Eunice explicaban a Timoteo las Sagradas Escrituras. Esta labor obviamente la hicieron mucho antes de que Pablo y Bernabé llegaran a Listra y les hablaran de Jesús. Pero el detalle que quiero destacar es el valor precisamente de las personas que transmitieron a Timoteo la palabra de Dios o las Escrituras. No como textos que hay que pasar o transmitir de una generación a otra para memorizar y repetir como si fueran rezos o mantras, sino como textos que transmiten vida. Esa es la diferencia. Textos que son útiles, como dirá después de los versículos que hemos leído, que te hacen sabio para la vida y que te hacen sabio sobre todo para la otra vida, para la eternidad. Porque esos textos te hablan de la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Y en Loida y en Eunice había realmente una fe no fingida en Yahvé, en el principio. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? Hay que recordarlo, ¿no? Bueno, las Sagradas Escrituras a las que el apóstol Pablo se está refiriendo en este momento son los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Es decir, desde Génesis hasta Malaquías, aunque estaban distribuidos de otra manera. Los 27 libros que faltan, ¿verdad?, de nuestra Biblia, los del Nuevo Testamento, estaban todavía en proceso de elaboración. Esas son las Sagradas Escrituras, las que tenemos aquí. ¿De qué hablan las Sagradas Escrituras? Pues todos los libros hablan del Dios de las Escrituras, Yahvé, el Dios de Israel, comunicándose y trabajando con infinidad de personas, mayoritariamente siempre con personas. Todos los hombres, mujeres y niños que son los protagonistas de los relatos bíblicos. El domingo pasado veíamos el caso de Gedeón, ¿verdad? Siempre el mismo y único Dios, Yahvé, tratando, hablando, relacionándose con personas a lo largo de la historia. Pero es cierto que en esa relación entre la deidad
de las Escrituras y la humanidad, hubo un antes y un después, que marcó una diferencia tremenda. Y fue el nacimiento de Jesús en Belén hace 2000 años. La persona de Jesús, la vida de Jesús, su mensaje, sus milagros, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo y su segunda venida, que todavía no se ha producido, están recogidos en todos y cada uno de esos libros. Los 39 libros. Y los 27 del Nuevo Testamento, ¿verdad?, lo que hacen es precisamente conectar a Jesús y su mensaje con los otros 39. De tal manera que, volviendo al mensaje del domingo pasado, la historia de Gedeón, podemos identificar, gracias a los 27 libros del Nuevo Testamento, al ángel de Yahvé como el Hijo de Dios antes de encarnarse la persona de Jesús. Lo que respalda la fe en Jesucristo son documentos, muy importante, e historia real, con personas. Unos documentos que son los que tenemos a nuestra disposición hoy y que hoy nos pueden hacer sabios para la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Una salvación que ya se puede experimentar en cierta medida cuando nos entregamos a Cristo, pero una salvación que será manifestada totalmente y definitivamente cuando Jesucristo vuelva a esta tierra por segunda vez. Porque el Señor de la historia es Jesús, es el Dios vivo y verdadero, es el yo soy. ¿O no? Sí. Ah, menos mal. Alguien que me está escuchando. Y es que Jesús, Yahvé hecho hombre, hoy, fíjate, sigue hablando y sigue trabajando con personas sencillas, personas sin pretensiones, pero con fe auténtica en él. Fe como las loidas, las abuelas loidas. Fe como las Eunices, las madres Eunices, como los Timoteos, como los Pablos, claro que sí, pero hoy las madres sois las protagonistas, porque es vuestro día, ¿os acordáis, no? Ah, bueno, felicidades de nuevo. Eunice no lo tenía nada fácil, tampoco su madre Loida. Fijaos, ¿no? Un hogar mixto, dos fes contrapuestas, es duro, ¿verdad? Vivir en un entorno completamente entregado a la idolatría. Allí estaba, en Listra, el templo al dios Zeus. Pero tenían las Sagradas Escrituras y sobre todo las tenían aquí, sobre todo. Y su fe auténtica en el Dios de las Escrituras. De tal manera que hoy nosotros que consultamos las Escrituras las podemos traer como ejemplo de cómo Dios usó y trabajó con ellas, con personas de todos los tiempos y circunstancias que creen en Él. Así que, madres que estáis aquí, felicidades de nuevo, porque hoy es vuestro día, disfrutadlo, ¿vale? Pero también tened en cuenta el ejemplo que hemos visto en esta mañana, el de Loida y el de Eunice, que ambas sean de estímulo para vuestras vidas y circunstancias, aunque quizá las circunstancias que vivís sean complicadas. Pero que Dios os bendiga.